En un mapa topográfico no se pueden representar todas las curvas de nivel. Se representa únicamente las que corresponden a unas altitudes determinadas. Esas altitudes son arbitrarias y vienen definidas por el tipo y la escala de mapa que vayamos a utilizar. A la diferencia de altitud de una curva de nivel con respecto a otra, se le denomina equidistancia. En el ejemplo anterior vemos que la equidistancia era de 100 metros, porque teníamos una curva a 1100 y otra a 1000 metros. Entonces, esa equidistancia es de 100 metros. La equidistancia en este mapa que vemos acá a la izquierda es de 10 metros. Es decir, que están separadas todas las curvas del nivel cuyas altitudes son múltiplos de 10. Aquí vemos 1450, 60, 70, 80, de 10 en 10. La separación en altitud. Hay que tener en cuenta que independientemente que aparezca la curva de nivel 0, o sea, el nivel del mar, en el mapa, las curvas de nivel siempre aparecen en función de la equidistancia, contando a partir de 0. Es decir, en un mapa con equidistancia, por ejemplo, de 100 metros, nunca puede aparecer una curva de nivel que tenga una altitud que no sea múltiplo de 100, porque ya se definió que la equidistancia iba a ser 100 metros. Existen dos tipos de curvas de nivel: las curvas maestras y las curvas intercaladas, esas intermedias. Las curvas maestras son curvas que aparecen en un trazo de mayor grosor. Lo vemos aquí. Esa curva maestra aparecen con un trazado de mayor grosor. Cada 5 curvas de nivel. Aquí Dame podemos el contar cargador, por 1, 2, 3, 4. favor. Dígame. El cable. Úseme, profe. Ok, discúlpame. Ok. Existen dos tipos de curvas de nivel: las curvas maestras y las curvas intercaladas. Las curvas maestras son curvas que aparecen con un trazo de mayor grosor de cada 5 curvas de nivel. Lo vemos aquí: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vemos que entre una curva maestra y otra hay 5 curvas intercaladas. Estas curvas nos permiten visualizar la información rápidamente, ya que al resaltar sobre el resto de las curvas de nivel nos permite filtrar la información, sobre todo en zonas en las que aparecen pendientes muy altas y las curvas de nivel aparecen muy próximas. Las curvas intercaladas son las curvas de nivel que aparecen entre las curvas de nivel maestras. Presentan un trazado de menor grosor. Lo vemos aquí. Estas son curvas intercaladas, ¿no? Curvas secundarias, curvas principales, curvas maestras, curvas intercaladas. Las curvas de nivel siempre se cierran. Siempre comienzan por una, se cierran. Las curvas de nivel siempre presentan la intersección de un plano horizontal con la superficie terrestre y por tanto definen un polígono cerrado. Aunque normalmente y debido a la escala del mapa encontramos las curvas de nivel que no llegan a cerrarse en nuestro mapa, por ejemplo aquí, pero es porque en el tamaño del mapa no lo permite, pero esa curva de nivel debe de ir por acá y cerrar allá, ¿no? Venir por acá para cerrar, siempre en una superficie cerrada. Si observamos el mapa completo de una isla, podemos comprobar que todas las curvas de nivel deben cerrarse. Si tomamos una pequeña porción de este mapa, observamos que muchas de las curvas de nivel no llegan a cerrarse, pero siempre hay que tener en cuenta que esto es debido al tamaño limitado de nuestro mapa, ¿no? La curva que queda encerrada por otra es siempre de cota mayor, salvo en caso de cuencas deprimidas que van hacia abajo. En el ejemplo de la isla podemos observar cómo las curvas englobadas por otras son de mayor altitud o cota. Lo vemos aquí. Las que están dentro siempre tienen una mayor altitud que las que están hacia afuera. Entonces quiere decir que aquí hay una montaña, ¿no? Hay una pequeña elevación. En el caso de que tengamos una cuenca deprimida, las curvas de nivel se ponen en trazos discontinuos. De todas formas, para evitar equívocos, normalmente se acotan.
es decir, se colocan encima de la curva de valor de altitud que representa, se le pone la información encima. Por ejemplo, si observa cómo sería la curva de nivel en función de la topografía de la zona. Entonces aquí, fíjense que lo que decíamos hacia adentro tiene un valor de la curva de nivel mayor, ¿no? Mayor la que están dentro que la que están fuera. Entonces ahí uno interpreta rápidamente que hay una elevación, lo vemos acá, ¿no? Pero en este caso, como es discontinuo, es decir, que la elevación va, hay una depresión, va bajando, hay un hueco. Miren aquí como se puede ver en la figura, en el corte. Pero para eso tenemos que representar las curvas de forma, con un trazado discontinuo. Las curvas de nivel nunca se cortan a no ser que tengamos una zona vertical o extraplomo. Aquí tenemos alta pendiente, ¿no? Vemos un desnivel de 500 metros, desde 600 baja, desde 500 baja a 100, entonces hay un desnivel ahí que va así en esa dirección. Aquí tenemos línea de cumbre, tenemos un punto, una línea discontinua por acá. Y bien, también hay elevaciones discretas, puntos que queremos conocer esa cota, entonces se pone un punto y se le agrega la elevación. Aquí vemos cómo va subiendo, ¿no? La elevación hacia acá, vemos la línea maestra y contamos 1, 2, 3, 4 y 5, ahí viene otra línea maestra, y cada 5 curvas de nivel tenemos una línea maestra. Bien, aquí hay una depresión, por ahí pasa un río, lo vemos, entonces tiene esa elevación aquí de 5 metros y demás. Tenemos entonces otro concepto importante aquí que es el cálculo de pendiente. La pendiente topográfica es el cálculo, es el ángulo que forma una superficie con respecto a un plano horizontal. Suele definirse como un ángulo o como un porcentaje. Y para calcularla necesitamos conocer la distancia existente entre el plano horizontal entre dos puntos y la diferencia de elevación entre estos puntos, formando un triángulo. ¿Ven aquí? La diferencia de distancia y la diferencia de altura, entonces nos forma un triángulo en un plano horizontal. Siempre que calculamos una pendiente entre dos puntos, el valor obtenido es la pendiente media, es una pendiente media. Aquí vemos que en este triángulo tendríamos la diferencia de elevaciones entre la diferencia de distancia. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería la tangente de ese ángulo. Y el ángulo va a ser el arco tangente de esa división. En este caso vemos aquí que hay una diferencia de distancia de 100 metros y una diferencia de 10 metros de elevación. Con eso tenemos, con esta operación, un ángulo de un 10%, una pendiente de un 10%. Aquí tenemos el mismo ejemplo que decíamos, la diferencia de distancia, diferencia de elevación. Entonces, a partir de ahí podemos calcular el ángulo, ¿no? Tenemos lo que decía, un 100% de pendiente, lo que es equivalente a 45 grados de pendiente. Y bien, hasta ahora muy bien con esto, creo que podemos seguir luego hablando de todo esto, el norte geográfico, el norte magnético, y muy bien, si tienen alguna pregunta,